El teléfono sonó a las 12:47 de la madrugada. Número desconocido. Casi no contesté. Un viejo hábito, una barrera levantada con los años contra las distracciones inútiles, contra la moneda de la atención que uno no gasta en extraños. Pero mi instinto, esa parte de mí que siempre había sabido que las llamadas ignoradas vuelven con más peso, me hizo deslizar el dedo. El silencio al otro lado no era el de una conexión fallida o una centralita automática. Era un silencio con textura, uno que respiraba pero temblaba, como el aire de una habitación donde alguien se esfuerza por no hacer ruido. Se escuchaba un zumbido, el murmullo de una casa por la noche, las tuberías, los electrodomésticos, esa frecuencia peculiar que emana de un edificio donde alguien está despierto cuando no debería estarlo. Y luego, una voz, pequeña, apenas un susurro, pegada al micrófono como si el volumen fuera un peligro. ¿Vendes azúcar? Mi mano se detuvo, la mandíbula se me tensó. No de forma visible, no para cualquiera que me estuviera observando, pero algo profundo dentro de mí, detrás de la expresión controlada que siempre llevo, como otros llevan una armadura, un muro se levantó y una puerta se abrió al mismo tiempo. Esa frase no era una pregunta de una niña, aunque la voz lo fuera, era una clave. Una que yo mismo había creado hace 7 años y se la había dado solo a un puñado de personas. La persona a la que le di la clave más específicamente, con una insistencia casi extraña, fue a María. Fue hace unos 5 años, no recuerdo si fue un martes o un miércoles, pero sí que el sol ya se estaba despidiendo cuando ella llegó a mi casa de Sevilla. La había contratado un tiempo después de que la anterior persona encargada de la casa se jubilara y se fuera a la Costa del Sol. María era diferente, siempre fue discreta, metódica. Llegaba antes de que la casa despertara del todo, a las 6 de la mañana, y se movía por las habitaciones como el agua por un río, sin apenas perturbar nada, moldeando las cosas con suavidad con el tiempo. Había trabajado para mí durante 3 años, y en ese tiempo mis camisas aparecían planchadas y colgadas antes de que yo abriera el armario. Los libros y documentos volvían a su sitio como por gravedad. Y el café de la mañana estaba siempre perfecto, negro, fuerte, con un solo azucarillo, en esa taza de cerámica desportillada que me negaba a reemplazar. Ella lo aprendió la primera semana, observando, y nunca lo olvidó. María lo notaba todo, los pequeños detalles que la mayoría pasaría por alto, una bombilla que empezaba a parpadear, la despensa quedándose sin algo que yo usaba a diario. Y notaba cuando el silencio de la casa pasaba de ser pacífico a denso, cuando yo había tenido una mala reunión o una peor llamada. Esos días dejaba un vaso de agua extra en mi escritorio y trabajaba en las habitaciones más alejadas, dándome espacio sin que yo lo pidiera. Nunca husmeaba, nunca se extralimitaba, nunca hacía preguntas sobre mis negocios o mis visitantes, pero su presencia era esencial, como los cimientos de una casa, invisible, portante. Confiaba en ella. Y para alguien como yo, la confianza no es un sentimiento, es un cálculo. Es el resultado de observar, medir las consistencias y las contradicciones y llegar lentamente a la conclusión de que esa persona es quien dice ser. María había superado esa prueba sin saber siquiera que estaba siendo evaluada. Era, en el sentido más simple y profundo, de fiar. Luego se fue. Estaba en la cocina, con las manos juntas frente a ella, como siempre que tenía algo importante que decir. Me dijo que había conocido a alguien, un tal José, y que quería empezar de nuevo, en otro sitio. Un pueblo pequeño en Extremadura, quizás.
Una nueva vida, tal vez una familia. Tenía 31 años. Quería algo que aquella casa, por muy bien gestionada que estuviera, no podía darle. Asentí, no hice preguntas. Le di un cheque generoso, tanto que protestó. La silencié con una mirada. Le di una carta de recomendación tan brillante que nunca necesitaría usarla. Y le di el código. Lo dije con la simplicidad con la que digo las cosas importantes, sin adornos, sin preámbulos, sin ese tipo de relleno emocional que resta importancia. Si alguna vez me necesitas, por cualquier razón, a cualquier hora, llama a este número y di 5 palabras. ¿Vendes azúcar? Es todo lo que necesitas decir. Yo entenderé lo demás. María me miró fijamente, con los ojos brillando, no de lágrimas, pero con algo parecido, la humedad que aparece cuando te das cuenta de que alguien te acaba de dar algo que no sabías que necesitabas. No lo dejó desbordarse. No lo necesitaré, dijo. Espero que no. Eso fue hace 4 años. El primer año envió una tarjeta de Navidad, el segundo un correo electrónico formal, luego nada. Su silencio no me preocupó. El silencio de María significaba que estaba bien. No era de las que mantienen el contacto por mantenerlo. Era de las que desaparecen en una nueva vida y la construyen ladrillo a ladrillo, tan metódica y completamente como organizaba mis estanterías. Respeté ese silencio. Guardé su número en un archivo. Hice un seguimiento discreto hace 18 meses, no por ser posesivo, sino como una precaución, como quien comprueba las pilas de un detector de humo que espera que nunca suene. El seguimiento me dio una dirección en un pueblo de Extremadura. Un nombre, el de José, el hombre con el que vivía. Lo anoté, lo archivé y seguí con mi vida. Hasta esta noche. Hasta que la voz de una niña, no la de María, susurró 5 palabras en mi oído a las 12:47 de la madrugada. Y el detector de humo gritaba. Volví a pegar el teléfono al oído. Mi respiración se ralentizó, no porque lo ordenara, sino porque mi cuerpo había sido entrenado durante décadas para responder a la crisis con desaceleración. Mientras otros aceleraban, yo aminoraba. Mientras otros subían la voz, yo bajaba la mía. Eso era lo que asustaba a la gente de mí, aunque la mayoría no pudiera articular el porqué. No era lo que hacía, era la calma con la que lo hacía. Escuchaba bajo el susurro de la niña la arquitectura del miedo. La casa a su alrededor no estaba tranquila como lo están las casas por la noche cuando todos duermen. Estaba tranquila como lo está una casa después de que algo ha pasado. Ese silencio magullado que sigue a un portazo, un plato roto, una voz que alcanza su tono más alto y de repente se corta. Era el silencio del después, todavía vibrando con lo que lo había causado. ¿Cuánto azúcar necesitas? Esta no era una pregunta sobre azúcar, esta era una pregunta sobre la magnitud de la tragedia. Dime cuán grave es, dame algo que pueda medir. Una pausa. Pude oírla tragar, el pequeño clic húmedo de la garganta de una niña haciendo un esfuerzo. Mucho, y mi mamá está llorando. Cerré los ojos por un segundo. Detrás de mis párpados vi el rostro de María. La vi el día que se fue de mi casa, parada en la cocina con las manos juntas, llena de una esperanza silenciosa por empezar de nuevo. Llena de ese optimismo particular que pertenece a las personas que creen que irse es lo mismo que llegar. Y ahora esto, ahora su hija, escondida en algún lugar de esa casa, susurrando por teléfono a la 1 de la madrugada, usando palabras que le habían enseñado a usar cuando todo se torciera. Dime cuánto azúcar. Necesitaba que siguiera hablando, necesitaba evaluar la situación y necesitaba que ella escuchara mi voz. Calmada, firme, inquebrantable.
Porque un niño que se esconde en la oscuridad necesita oír que, en algún lugar al otro lado de la línea telefónica, hay alguien que no tiene miedo. Mucho. Y mi mamá está llorando. Las mismas palabras, exactamente las mismas, palabra por palabra, inflexión por inflexión, como si las hubiera memorizado como se memoriza una oración, o un número de teléfono, o la combinación de un candado. Como si le hubieran dicho, di estas palabras, exactamente estas palabras. No añadas nada, no cambies nada, solo dilas y espera. Esa repetición me dijo más de lo que cualquier relato detallado podría haber hecho. Me dijo que María le había enseñado a su hija un guión, que había sentado a esa niña en algún momento. Quizás durante una tarde tranquila, cuando la casa estaba en paz y el hombre con el que vivían estaba en el trabajo, o quizás en una conversación susurrada a altas horas de la noche, después de algo terrible, mientras la niña todavía temblaba, y le había dicho, si algo pasa, si se pone feo, si no puedo coger el teléfono, ve al baño, cierra la puerta con llave, llama a este número, di estas palabras, exactamente estas palabras, y espera. Y la niña había escuchado, recordado y practicado aparentemente, porque la entrega era demasiado fluida, demasiado ensayada, demasiado perfectamente controlada para una niña que escuchaba estas palabras por primera vez en una emergencia real. Esta era una niña que había sido adiestrada. Había marcado mi número a las 12:47 de la madrugada. No el 100, no un vecino, no un abuelo. Mi número, el número que María le había hecho memorizar, el que pertenecía a un hombre que la niña probablemente nunca había conocido. Un hombre que existía en el pasado de su madre como un personaje de un cuento. Alguien que su madre le había prometido que respondería, que entendería, que vendría. Solo eso me dijo todo sobre lo que el 112 había o no había hecho en el pasado. Me dijo que, en algún lugar de la historia de esa casa, alguien había pedido ayuda antes, y la ayuda había llegado demasiado tarde. O había llegado y se había ido, o había llegado y no había creído lo que veía, o había llegado y había rellenado un informe que terminó en un archivo que acumuló polvo. Me dijo que María, después de las experiencias que hubiera tenido con los canales oficiales, había decidido que su mejor opción, su opción de romper el cristal en caso de emergencia, la que guardaba para la peor noche, era un número de teléfono, una frase clave y un hombre que no vendía nada. No el 112, sino yo. Un ruido de fondo, distante pero inconfundible. Un portazo, no cerrándose sino golpeándose con fuerza. El tipo de portazo que no ocurre por accidente, que no es causado por el viento o el descuido. El tipo de portazo que es un mensaje entregado en el lenguaje de la arquitectura que dice, soy dueño de este espacio. Estas paredes me responden. Cada superficie de esta casa es una extensión de mis manos. Puedo hacer que cualquiera de ellas sea violenta cuando yo quiera. La respiración de la niña cambió. Se volvió más fina, más tensa, más rápida. El sonido de los pulmones tratando de hacerse invisibles. El sonido de un cuerpo que ha aprendido, por repetición, que ser escuchado es peligroso. Que respirar demasiado alto puede atraer los pasos. Que lo más seguro que un cuerpo puede hacer es hacerse lo más pequeño y silencioso posible, plegarse en un rincón y reducirse a casi nada. Era el sonido de una niña que había practicado ser invisible. Escúchame. ¿Cómo te llamas? Un latido, una pequeña pausa. Como si la pregunta la sorprendiera, como si hubiera estado preparada para recitar sus líneas, pero no para tener una conversación. Ana. El nombre se instaló en mi oído. Ana. Un nombre sencillo, pero la voz le daba una resonancia especial. No, lo estás haciendo muy bien.
Necesito que escuches. Si él se acerca a ti, si lo oyes cerca de la puerta, quiero que digas una palabra. Solo una. Di más. ¿Puedes hacer eso? Sí. Su voz era firme, no valiente. Esa sería la palabra equivocada. Valiente implica una elección, una decisión consciente de enfrentar el miedo. Esto no era valentía. Esto era entrenamiento. Esta era una niña ejecutando un protocolo que había ensayado, respondiendo a las instrucciones con la obediencia automática de alguien que ha aprendido que la obediencia es la diferencia entre estar segura y no estarlo. No sonaba asustada exactamente. Sonaba concentrada, como un soldado durante un ejercicio, como un enfermero durante una emergencia. Controlada, eficiente, vacía en los lugares donde una niña debería estar llena. Esa frialdad en su voz, la ausencia de pánico donde debería haber pánico, fue lo que más me dijo. Porque un niño que entra en pánico durante una crisis no ha vivido muchas crisis. Un niño que se queda plano, en silencio, ha vivido demasiadas. Silencio de nuevo, pero diferente ahora, cargado. El tipo de silencio que ocurre entre el relámpago y el trueno, cuando puedes sentir el aire mismo conteniendo su peso, esperando lo que viene. Pasos pesados en algún lugar fuera de la habitación donde ella se escondía. Se movían despacio, no buscando exactamente, sino patrullando, escaneando. Los pasos de alguien que no necesitaba apresurarse porque conocía cada rincón de su territorio. Los pasos de alguien que dejaba sentir su presencia antes de llegar, porque la anticipación de él era un arma tanto como sus manos. Los pasos se detuvieron. Contuve la respiración. Al otro lado de la línea pude oír a Ana conteniendo la suya. Un latido largo y terrible de la nada. Un silencio tan completo que parecía tener una textura, espeso, presurizado. El tipo de silencio que te hace zumbar los oídos porque tu cerebro se esfuerza tanto por oír algo que empieza a fabricar sonido. 3 segundos. 4. 5. Cada uno una pequeña eternidad. Luego, apenas audible, el susurro. Más. Ya estaba buscando mis llaves. Los pasos se alejaron. Pude oírlos retirándose, no yéndose, no acostándose, solo reposicionándose. Pasando del pasillo a otra habitación, el salón quizás. Oí el crujido del peso asentándose en los muebles. Luego, un televisor encendiéndose, el estallido repentino de ruido que sigue a un mando apuntando a una pantalla. Luego el volumen bajando a un murmullo suave. El hombre se estaba sentando, instalándose, no durmiendo, solo ocupando la casa, llenándola con su presencia como un gas llena un recipiente. La respiración de Ana volvió lentamente a algo más parecido a lo normal. El susurro volvió. Está en el salón ahora. Bien, quédate donde estás. No abras la puerta con llave. Lo sé. 2 palabras. Pero la forma en que las dijo, lo sé, llevaba el peso de una infancia dedicada a aprender las reglas de un juego que ningún niño debería tener que jugar. Lo sabía porque ya lo había hecho antes. Lo sabía porque esa no era la primera noche que se escondía en un baño. Lo sabía porque su madre le había enseñado el protocolo y había tenido suficientes ensayos, reales, no simulacros, para haber interiorizado cada paso. Cerrar la puerta con llave, agacharse, guardar silencio, esperar. Yo ya estaba en mi coche, conducía solo, sin convoy, sin equipo de seguridad, sin un segundo coche detrás, con hombres que sabían cómo hacer desaparecer los problemas. Esto no era un negocio, ni estrategia. Esto era algo más antiguo que el poder y más simple que la influencia. Algo que vivía en la parte de mí que no había sido devorada por la vida que había elegido.
la parte que aún recordaba el sonido del agua corriendo en la casa de mis padres después de que mi padre se acostara. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en cómo siempre decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bien. Él se refería a los vendedores del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El dinero, las promesas, todo sonaba demasiado bien, demasiado perfecto, y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido de niño. Los recuerdos de una casa donde el silencio era solo una pausa entre tormentas resonaban en mí mientras cruzaba las carreteras vacías de una provincia española a esas horas de la noche. Las carreteras estaban vacías a esa hora. La provincia en plena madrugada era una sucesión de restaurantes de cadena con las luces apagadas, gasolineras que brillaban como islas fluorescentes en un mar oscuro, y largas extensiones de barrios que parecían el mismo kilómetro repetido una y otra vez. Las mismas zonas comerciales, los mismos cruces, las mismas urbanizaciones de color beige, llamadas como los árboles que habían arrasado para construirlas. Los álamos, el robledal, el cedro. Los nombres pasaban borrosos por mis ventanillas como un sueño a medias. Tenía la dirección del seguimiento que había hecho hace 18 meses. Avenida de los Olivos, 1847, Portal B, en el pueblo de Extremadura. No me la había memorizado a propósito. Mi mente funcionaba así. Números, direcciones, nombres, patrones. Se pegaban a las paredes de mi memoria como alfileres en un mapa, y podía sacarlos cuando los necesitaba. 47 minutos. Eso decía el GPS. Pensaba hacerlo en 35. Mantengo a Ana en línea. El teléfono está en el soporte de mi salpicadero, la conexión abierta, su respiración, una presencia tranquila y constante en el coche, como un segundo latido. Con la otra mano, uso un segundo teléfono, uno prepago limpio que guardo en la guantera, reemplazado mensualmente, nunca usado para nada excepto momentos como este, y marco el 112. Cuando la operadora responde, mi voz es plana, precisa, despojada de todo excepto de utilidad. Sin emoción, sin explicación, solo puntos de datos ordenados para producir la respuesta más rápida. Estoy informando de una alteración del orden público en un domicilio. La dirección es Avenida de los Olivos, 1847, Portal B, en nombre del pueblo, por ejemplo, Naval Moral de la Mata, Extremadura. Una mujer está siendo agredida. Un menor de edad está presente en la casa. La niña está escondida y en contacto conmigo por teléfono. El agresor es un hombre adulto, probablemente intoxicado. Puedo escuchar que la situación está en curso. Por favor, envíen agentes inmediatamente. La operadora me pregunta mi nombre. Su voz es profesional, practicada, la voz de alguien que ha hecho esta pregunta cientos de veces y sabe que la respuesta a menudo importa menos que la información que la precede. Eso no es relevante ahora mismo. Lo relevante es la dirección y la niña. Ella sigue en línea conmigo. Envíen a alguien. Cuelgo antes de que puedan presionar más. La llamada ya está registrada. Existe en un sistema. Tiene una marca de tiempo, una grabación y número de caso que se generará automáticamente. Eso importa. Ese era el primer ladrillo en un muro de documentación que se construiría en los próximos días. Y yo sabía por experiencia, por observación y por el tipo particular de educación que viene de ver cómo los sistemas funcionan y fallan, que el muro debía construirse ladrillo a ladrillo, empezando ahora. De vuelta a la línea principal, la respiración de Ana se había normalizado un poco. La crisis inmediata había pasado. Los pasos se habían retirado. El televisor estaba encendido.
La casa se había asentado en el equilibrio tenso y frágil que sigue a un episodio. El equilibrio que parece paz, pero no lo es. El equilibrio que es solo el espacio entre una cosa mala y la siguiente. Ana, ¿estás herida? ¿Estás sangrando en algún sitio? No. ¿Tu mamá está despierta? ¿Puedes oírla? Creo que sí. Estaba llorando antes. Ahora está callada. Callada. Esa palabra se instaló en mi pecho como una piedra que cae en agua tranquila, enviando ondas en todas direcciones. Callada podía significar muchas cosas. En silencio, después de la violencia, podía significar agotamiento, disociación, shock, inconsciencia. Callada podía significar una mujer sentada en el suelo del baño, mirando a la pared, su mente temporalmente desconectada de lo que su cuerpo acababa de experimentar. O podía significar algo peor. ¿Puedes oírla? Aunque sea un poco. Una pausa. Ana estaba escuchando. Casi podía verla agachada en el suelo del baño, probablemente cerca de la puerta, con la oreja inclinada hacia la rendija entre la puerta y el azulejo, esforzándose por clasificar los sonidos de la casa en categorías. Sonidos seguros y sonidos peligrosos. Está en la cocina. Oigo el agua correr. Ella hace eso. Corre el agua después. 6 palabras, y cada una aterrizó como un golpe. Mis manos se tensaron en el volante. No por ira, todavía no. Por reconocimiento. Y sabía lo que significaba el agua corriendo. Significaba estar de pie en el fregadero con el grifo a tope, presionando un paño húmedo contra un rostro hinchado. Significaba lavarse la sangre de las manos, o del labio, o de la encimera de la cocina, antes de que tu hija pudiera verla por la mañana. Significaba crear una pared de ruido blanco entre uno mismo y el mundo. Una barrera de sonido de agua que ahogaba el llanto, que cubría la acústica específica de una mujer tratando de recomponerse en una cocina donde los cristales rotos aún no habían sido barridos. Lo sabía porque mi propia madre también corría el agua. Otra casa, otra década, otro hombre golpeando. La misma agua, el mismo fregadero, el mismo sonido. El sonido de una mujer borrando pruebas, no para la policía, no para los tribunales, sino para su propio hijo. Y el sonido de una madre tratando de reconstruir la ilusión de que todo estaba bien antes de que su hijo se despertara y viera la verdad escrita en su rostro. Ese sonido estaba en mi sangre. Fue el primer sonido que recordé de mi infancia. No una nana, no un cuento, sino el agua corriendo a las 2 de la madrugada, y la voz de mi madre ahogada y ronca, diciéndose a sí misma, «Estás bien, estás bien, estás bien». Ana, ¿hay otra salida de la casa? ¿Una puerta trasera? ¿Una salida lateral? Hay una puerta corredera en la cocina, pero él le puso una barra, una de esas de metal, dijo que era para ladrones. No era para ladrones. Ambos lo sabíamos. Incluso Ana, a su edad, parecía entender la mentira incrustada en esa barra. La forma en que ciertos tipos de seguridad apuntan hacia adentro, no hacia afuera. La forma en que un cerrojo en una puerta puede ser protección o encarcelamiento, dependiendo de qué lado estés. ¿Ventanas? La ventana del dormitorio de mi mamá no cierra bien. Me lo dijo una vez. Dijo que el pestillo está roto y que se puede abrir desde fuera. Se lo dijo una vez, no casualmente, no como una queja sobre el mal mantenimiento del apartamento. Se lo dijo como se le dice a un niño dónde están las salidas de emergencia. Se lo dijo porque María estaba mapeando las rutas de escape de su propia casa, como un prisionero mapea un patio. Y estaba compartiendo ese mapa con la única persona en la que confiaba completamente, su hija de 8 años. Cada nuevo detalle era un capítulo en una historia que yo reconstruía en tiempo real.
Un hombre que pone barras en la puerta trasera y lo llama seguridad. Una mujer que comprueba qué ventanas no cierran y se lo cuenta a su hija. Una niña que ha memorizado un número de teléfono y una frase clave y un conjunto de instrucciones que equivalen a: cuando la cosa se ponga lo bastante mal, activa este protocolo y alguien vendrá. Esta no era una casa que estaba teniendo una mala noche. Esta no era una pareja que discutía y se dejaba llevar y se disculparía el uno al otro con un café por la mañana. Esta era una casa que había estado teniendo malas noches durante mucho tiempo, semanas, meses, quizás años, y esta noche era la noche en que la infraestructura de supervivencia finalmente tuvo que activarse. Ana, sí, tu mamá, ella te dio este número. Sí. ¿Cuándo? Una larga pausa, no vacilación. Algo más profundo y más triste. La pausa de una niña decidiendo cuánta verdad liberar, cuánto de la arquitectura privada de su familia exponer a la voz de un extraño en un teléfono. Estaba pensando, y no en si mentir. Eso ya lo había superado. Estaba pensando en qué verdades eran suyas para contar y cuáles pertenecían a su madre. Hace un tiempo, después de que rompió el plato en la pared, ella dijo que si alguna vez se ponía muy feo y no podía llegar al teléfono, yo debería ir al baño, cerrar la puerta con llave y llamar a este número. Me hizo repetir las palabras. Me hizo practicar. Practicamos 3 veces. Me hizo practicar. Dejé que esas 4 palabras se quedaran conmigo en el coche como un pasajero. No hablé durante 10 segundos completos. La carretera se extendía frente a mí, vacía e indiferente, sus marcas de carril pasando como un metrónomo que cuenta algo. Y pensé en María sentada en algún momento tranquilo y robado con su hija, ensayando un salvavidas. No un discurso sobre seguridad, no una instrucción vaga para pedir ayuda. Un simulacro. Un simulacro específico, ensayado, repetible. El tipo que funciona bajo estrés porque no requiere pensar, solo recordar. Como se hacen los simulacros de incendio en las escuelas. Como los soldados ensayan los protocolos de evacuación. Como las azafatas practican los procedimientos de emergencia. No porque esperen que el avión se estrelle, sino porque si lo hace, el cuerpo necesita saber qué hacer cuando la mente deja de funcionar. María había convertido a su hija en una primera interviniente dentro de su propia casa. Esa frase, me hizo practicar, fue la frase más devastadora que había oído en mucho tiempo. No porque fuera dramática, porque no lo era, porque era tranquila y práctica y objetiva, pronunciada con la voz firme de una niña que entendía, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que la práctica era necesaria porque la emergencia no era hipotética. Era inevitable. Era el sonido de una madre que se había quedado sin esperanza de que las cosas mejoraran por sí solas, que había dejado de creer en la posibilidad de cambio y había empezado a construir una infraestructura de emergencia dentro de su hija de 8 años, que había mirado su vida, al hombre con el que vivía, al patrón en el que se había quedado atrapada, al espacio cada vez más reducido entre incidentes, y había tomado una decisión fría y lúcida. No puedo detener lo que está sucediendo, pero puedo preparar a mi hija para sobrevivir. Tu mamá te enseñó bien. Lo dije con calma, controlado, como decía todo, pero mis nudillos estaban blancos en el volante y mi mandíbula apretada de una manera que habría hecho que cualquiera de mis asociados retrocediera un paso. Y pensé en María, la mujer que solía organizar mis estanterías por colores, porque decía que la ayudaba a pensar. La mujer que dejaba un vaso de agua en mi escritorio cada mañana sin que se lo pidiera, que notaba cuando una bombilla se atenuaba,
que se movía por mi casa con la tranquila competencia de alguien que entendía que el cuidado no se trata de grandes gestos, sino de aparecer constantemente y hacer bien las cosas pequeñas. La mujer que había estado en mi cocina hace 4 años, llena de esperanza por empezar de nuevo, con las manos juntas, los ojos brillantes, y ahora estaba corriendo agua por su cara a la 1 de la madrugada mientras su hija se escondía en un baño y susurraba códigos por un teléfono prestado. En esto se había convertido su empezar de nuevo. Consulté el GPS, 12 minutos. Pisé el acelerador. La Avenida de los Olivos, 1847, Portal B, era una planta baja en un complejo de apartamentos de color beige que se parecía a todos los demás complejos de apartamentos de color beige en la expansión suburbana de la zona. 2 pisos, escaleras exteriores con barandillas de hierro forjado que habían sido pintadas y repintadas tantas veces que el metal de abajo se había convertido en un registro geológico de elecciones de color. Un aparcamiento con líneas descoloridas y una farola rota que proyectaba un cono naranja de luz moribunda sobre un contenedor y 3 coches aparcados. El tipo de lugar donde la gente vive no porque lo haya elegido, sino porque es lo que pueden permitirse. Y la asequibilidad tiene una forma de tomar decisiones por ti. Aparqué al otro lado de la calle, bajo un árbol que no había sido podado en años. Me quedé en el coche durante 30 segundos, no dudando, sino calibrando, revisando las variables como ejecutaba cada operación. Puntos de entrada, salidas, incógnitas, respuestas probables, contingencias. No era un hombre que entraba en habitaciones sin preparación. Hablé por teléfono por última vez. Ana, estoy aquí, estoy fuera. Quédate exactamente donde estás. No salgas del baño. No le abras la puerta a nadie excepto a tu madre o a mí. ¿Entendido? Sí. Buena niña, voy a colgar ahora. Va a estar en silencio unos minutos. No te asustes del silencio. Voy para allá. Vale. Terminé la llamada. Guardé el teléfono en el bolsillo. Salí del coche. El aire estaba frío. Febrero en Extremadura tenía un frío particular. Húmedo, paciente, el tipo que no te asaltaba, sino que se infiltraba, abriéndose camino en la tela y la piel, y asentándose en las articulaciones como si tuviera intención de quedarse. Mi aliento formaba pequeñas nubes que se disolvían tan rápido como se formaban, y el aparcamiento estaba tan silencioso que podía oír el zumbido eléctrico de la única farola funcionando a 15 metros de distancia, haciendo su indiferente trabajo. Crucé el aparcamiento con las manos visibles, sin abrigo, sin guantes, sin armas, nada en las manos, nada oculto. Solo un hombre con ropa oscura cruzando un aparcamiento a la 1:30 de la madrugada, caminando con el paso medido de alguien que no se apresuraba ni holgazaneaba. Era consciente, de la manera profesional en que siempre lo era, de cada ventana, cada puerta, cada ángulo de aproximación y línea de visión. Era consciente de que era visible y que la visibilidad en este caso era el objetivo. No estaba allí para pasar desapercibido. Estaba allí para pararse en una puerta. La luz de la entrada estaba encendida. Una bombilla desnuda en un aplique de porche, del tipo que atrae polillas en verano y no hace nada en invierno, excepto hacer visible la puerta. Pero a través de la fina cortina, una cortina beige, porque todo en este complejo era beige, podía ver el resplandor azul de un televisor. Podía oír su murmullo, el grave estruendo de una emisión nocturna, voces hablando de cosas que no importaban a nadie dentro de este apartamento. Podía oler algo, cigarrillos rancios, ese tipo particular de ranciedad que se acumula cuando alguien fuma en el interior con las ventanas selladas.
El fantasma de la comida frita, aceite y pan, y algo más, algo dulce y quemado, y debajo de todo, filtrándose por el marco de la puerta como una confesión, el agudo olor químico del bourbon barato, no fresco, de horas, y el olor de un hombre que había estado bebiendo constantemente desde la cena, y ahora operaba en ese particular crepúsculo entre la borrachera y la sobriedad, donde las inhibiciones son bajas y las reacciones impredecibles. Llamé a la puerta, no fuerte, no suave, 3 golpes, medidos, uniformemente espaciados. El tipo de golpe que lleva un mensaje específico. Estoy aquí, soy deliberado y no me voy a ir. Un arrastre dentro, el volumen del televisor bajó, no silenciado, solo bajado. La respuesta refleja de alguien que no quiere perderse su programa, pero reconoce que la puerta ha exigido atención. Pasos, los mismos pasos pesados que había oído por teléfono. La misma cadencia de patrullaje, pero más rápida ahora. Con un propósito. El sonido de alguien acercándose a una puerta con la expectativa de que lo que sea que estuviera al otro lado era un inconveniente que debía resolverse. Cuando el cerrojo giró, la puerta se abrió. El hombre parado en el umbral era alto pero blando. No gordo, solo ablandado por el alcohol y la inactividad, y el tipo particular de deterioro físico que ocurre cuando un hombre deja de preocuparse por su cuerpo y comienza a preocuparse solo por lo que su cuerpo puede hacer a otras personas. Tenía la constitución de alguien que una vez había sido atlético y ahora subsistía de la memoria de la fuerza, en lugar de la práctica de ella. Hombros anchos que caían, antebrazos gruesos que eran más masa que músculo, un vientre que se presionaba contra su camiseta, una prenda descolorida con un logo deportivo, de algún equipo que probablemente había sido relevante hace una década. Tenía una cara ancha, el pelo ralo peinado optimista a un lado de una manera que no engañaba a nadie, y ojos pequeños que se esforzaban por parecer sobrios. Los ojos eran la delación. Tenían la calidad húmeda y ligeramente desenfocada de un hombre que estaba a 3/4 de una botella y funcionando con el cuarto restante de voluntad. También eran, observé, los ojos de alguien que estaba acostumbrado a tener el control y en ese momento estaba recalculando porque un extraño en la puerta a la 1:30 de la madrugada no formaba parte del guión. Su nombre era José. Lo sabría más tarde. Por ahora, era solo una silueta en un umbral, un obstáculo de tamaño humano entre yo y lo que importaba. ¿Puedo ayudarte?, dijo con un tono de confusión educada que era casi impresionante en su construcción, casi convincente, el tono de un hombre que acababa de ver la televisión y estaba perplejo por esta interrupción nocturna. Un hombre inocente, un propietario, un tipo en su propio apartamento, molestado por un extraño, excepto por los nudillos de su mano derecha, que estaban rojos y ligeramente hinchados, y los cristales rotos en el suelo de la cocina detrás de él, que captaban la luz del techo en pequeños reflejos dispersos, cada uno un pequeño y afilado testigo de lo que había sucedido antes de que el televisor se encendiera y el aire que salía del apartamento con él. Esa mezcla particular de bourbon y cigarrillos rancios y algo más. Algo que no tenía un nombre químico, pero que yo reconocí al instante. El olor de una casa donde alguien ha tenido miedo. Aquí todo está bien, amigo. Te has equivocado de dirección, amigo. La palabra amigo aterrizó con la agresión casual de un hombre que usa la amabilidad como ataque. Quédate en tu lado, yo en el mío. Todo está bien. No hablé todavía. Miré por encima del hombro de José, más allá del salón desordenado y el resplandor azul del televisor, más allá del pasillo que conducía a los dormitorios, hacia la cocina.
María estaba parada en el umbral de la cocina. Casi no la reconocí. No porque se viera físicamente diferente. Lo estaba, un poco más delgada de lo que recordaba. El tipo de delgadez que no viene de la dieta o el ejercicio, sino de la lenta respuesta del cuerpo al estrés sostenido. Como una planta se adelgaza cuando no recibe suficiente luz. Su cabello estaba recogido de una manera que parecía apresurada, no intencional. Llevaba una sudadera que le quedaba grande, probablemente suya, y unos leggings, y sus pies descalzos sobre el linóleo. Pero no eran los cambios físicos lo que la hacían irreconocible, era la forma en que estaba parada. La María que recordaba estaba erguida, centrada, silenciosamente orgullosa. Se movía por los espacios como si tuviera derecho a estar en ellos, como si el aire que desplazaba la hubiera estado esperando. Esta María estaba pegada al marco de la puerta, los hombros encogidos hacia adentro, los brazos cruzados a la altura del estómago. No un gesto casual, sino una guardia, una postura protectora que decía, lo más importante ahora mismo es hacerme más pequeña. Su ojo izquierdo se estaba hinchando. Aún no estaba completamente cerrado, pero iba camino de ello. La piel a su alrededor se oscurecía en tiempo real, la órbita hinchándose con la lenta e inevitable inflamación del tejido dañado. Tenía una marca en el antebrazo, no un corte, una marca de agarre, el tipo de moretón que aparece cuando unos dedos se cierran alrededor de la carne y aprietan. Estaba mirando al suelo. No había mirado al suelo ni un solo día en los 3 años que trabajó para mí. ¿Estás segura? Eso fue todo lo que dije. 3 palabras pronunciadas en voz baja, nivelada, a nadie en particular y a todos en la habitación. No una demanda, no una acusación. Una pregunta, la pregunta más simple posible, y por lo tanto la más peligrosa, porque implicaba que la respuesta podría ser no. La pregunta aterrizó en la habitación como un cuchillo caído. La cara de José cambió. La confusión educada se evaporó como vapor de una superficie caliente, y lo que la reemplazó fue más rápido, más cruel, más honesto. El rostro de un hombre que sentía que su control sobre una situación se le escapaba y necesitaba recuperarlo de inmediato. ¿Cómo se agarra un volante cuando el coche empieza a patinar? ¿Quién demonios eres? Fuera de mi propiedad. Te pregunto si estás segura. Está bien, estamos bien. Esto es un asunto de familia, amigo. Y necesitas irte antes de que... Me empujó con fuerza, ambas manos planas contra mi pecho. El tipo de empujón destinado a mover a alguien física y narrativamente fuera del umbral, fuera de la situación, fuera de la historia. El empujón de un hombre que ha resuelto la mayoría de sus problemas, siendo más grande, más ruidoso y más dispuesto a escalar que la persona que tiene delante. No funcionó. Absorbí el contacto. Mis pies retrocedieron medio paso, no más, y mi centro de gravedad bajó como lo hace en un hombre cuyo cuerpo ha sido entrenado para recibir fuerza en lugar de ser movido por ella. El empujón me golpeó como una ola golpea un dique, con impacto, pero sin resultado. Y luego, en un movimiento que tardó menos de 2 segundos, hice 2 cosas. Lo primero fue un puñetazo corto y compacto al plexo solar. No un gancho, no un swing amplio, nada que se viera dramático en la cámara. Un golpe recto y eficiente, entregado con los 2 primeros nudillos, dirigido al grupo de nervios justo debajo del esternón. Estaba diseñado para hacer una cosa: detener el impulso hacia adelante, quitarle el aire, crear una brecha entre la intención y la capacidad. José se dobló.
Sus manos cayeron de mi pecho a su propio estómago. Su boca se abrió, pero nada salió. El diafragma había tenido un espasmo y durante 3 segundos no pudo respirar. Lo segundo fue una palma abierta al lado de la cabeza de José. No un puñetazo, no una bofetada, sino un contacto firme y controlado con la palma de la mano contra el hueso temporal, lo suficientemente fuerte como para desorientar, lo suficientemente fuerte como para hacer que la habitación se inclinara por un segundo, para desorganizar el sentido del equilibrio del oído interno, para ganar 5 segundos de confusión. No lo suficientemente fuerte como para causar daños duraderos, no lo suficientemente fuerte como para dejar una marca. 2 movimientos, precisos, impecables, defensivos, proporcionales, sin rabia, sin discursos, sin agresiones continuas, sin romper muebles ni lanzar cuerpos contra las paredes. No volví a golpear a José. No era necesario. El propósito había sido cumplido. El empujón había sido respondido. La agresión había sido neutralizada. Y el hombre ahora estaba apoyado en el umbral de su propia puerta, jadeando. Una mano en el estómago y la otra en la pared, con los ojos muy abiertos por la desorientadora experiencia de ser el receptor de la fuerza física. Una experiencia que para hombres como José es profundamente desconocida, porque están acostumbrados a ser la causa y no la consecuencia. Retrocedí. Mis manos estaban a los lados, abiertas, visibles. Respiraba con normalidad. Y en algún lugar a lo lejos, delgadas y creciendo, de la misma forma en que un sonido crece cuando se mueve hacia ti por carreteras vacías, sonaban sirenas. José también las oyó. Su rostro pasó por cálculos, culpa, escape, coartada, haciendo los números como un hombre hace los números cuando los márgenes de repente no están a su favor. Miró a María, inmóvil en el umbral de la cocina. Me miró a mí, de pie e inmóvil en el porche. Miró el pasillo detrás de él, el pasillo que conducía a los dormitorios, y más allá, la ventana de la que María le había hablado a Ana, la ventana con el pestillo roto. Corrió no por la puerta principal, sino a través del apartamento. Oí los pasos pesados retirándose, más rápidos ahora, en pánico. Nada que ver con la fanfarronería de patrulla de antes. La puerta de un dormitorio abriéndose de golpe. El chirrido de una ventana siendo forzada hacia arriba. Luego, el roce de un cuerpo que se abría paso por un marco que no era lo suficientemente ancho. El gruñido de esfuerzos y el suave golpe de los pies contra el suelo al otro lado. Luego nada. Se había ido. No lo seguí. No estaba allí para perseguir. No estaba allí para castigar, para vengar, para impartir el tipo de justicia que pertenece a las películas y no a los salones. Estaba allí para interponerme entre una puerta y las personas que estaban detrás de ella. Estaba allí porque una niña había susurrado 5 palabras por teléfono. Y esas palabras habían activado algo en mí que era más antiguo que la estrategia y más profundo que la obligación. María no se había movido. Seguía pegada al marco de la puerta de la cocina. Seguía mirando al suelo. Sus manos temblaban, un temblor fino y continuo, como una cuerda pulsada que no había dejado de vibrar. Pero el resto de ella estaba muy, muy quieta. El tipo de quietud que no proviene de la calma, sino de la decisión del cuerpo de dejar de procesar información hasta que recibe una señal de que el peligro ha pasado. La respuesta de congelación, el antiguo programa mamífero que dice, no te muevas, no llames la atención, no existas. No me acerqué a ella, no la toqué, no crucé el umbral del apartamento. Me quedé en el umbral,
el mismo umbral que José había llenado momentos antes con agresión y alcohol, y hablé suavemente. María, soy yo. Ella levantó la vista. Y por un momento, solo un momento, lo que dura un latido, el espacio entre una respiración y la siguiente, su rostro se rompió. No en lágrimas, no en sollozos, no en ninguna de las expresiones dramáticas de dolor que parecen reales en las películas. Se rompió como se rompe una máscara, una grieta que atraviesa la superficie cuidadosamente mantenida, revelando lo crudo e indefenso que había debajo. Su rostro se rompió en reconocimiento. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando alguien que creías que te había olvidado, alguien de una vida diferente, una vida mejor, una vida antes de todo esto, está de repente en tu puerta en el peor momento de tu existencia. Y te das cuenta de que eres vista. Lo siento. Esa fue la primera cosa que dijo. No gracias, no ayúdame, no me estaba haciendo daño. Lo siento, porque eso es lo que te enseña el abuso a largo plazo. Reescribe la gramática de tu autoestima hasta que cada frase que pronuncias comienza con una disculpa. Te enseña que tu sufrimiento es un inconveniente para los demás. Te enseña que pedir ayuda es una carga que estás infligiendo. Te enseña a disculparte por sangrar. No tienes nada de qué disculparte. Ella comenzó a hablar de nuevo, a explicar, a contextualizar, a narrar una versión de los hechos en la que todo era un malentendido, en la que José solo estaba estresado, en la que ella lo había provocado, en la que el ojo hinchado y la marca de agarre y los cristales rotos en el suelo de la cocina eran de alguna manera su culpa. Pero un pequeño sonido la detuvo, una puerta abriéndose. No una puerta que se cierra de golpe, una puerta con cuidado, una puerta que se abría como se abren las puertas cuando la persona que está detrás ha estado escuchando, midiendo, esperando el momento adecuado. La puerta del baño se abrió lentamente desde el interior. La cerradura giró con un pequeño clic que, a su manera, fue uno de los sonidos más valientes de ese apartamento. Y Ana salió. Era pequeña, más pequeña de lo que había imaginado por su voz. Su voz había sonado más vieja, más compuesta, la voz de alguien que llevaba más peso de lo que su físico sugería. Tenía el pelo oscuro como el de María, el mismo casi negro que captaba la luz y la retenía. Ojos grandes con los bordes rojos pero secos. Había llorado antes, pero ahora no lo hacía. Las lágrimas habían cumplido su función y habían sido guardadas como se guardan las herramientas cuando el trabajo está hecho. Llevaba un pijama con pequeñas estrellas. El tipo de pijama que pertenece a una infancia normal, a la hora de dormir con cuentos y luces nocturnas, y la suposición de que la oscuridad es segura. Sostenía un teléfono, el viejo teléfono de María, un teléfono de respaldo, probablemente guardado en un cajón o debajo de un colchón, o donde sea que una madre esconde el equipo de emergencia que reza que su hijo nunca necesite. Ana me miró. Estudió mi rostro con la mirada cuidadosa y evaluadora de una niña que ha aprendido a leer a los adultos. Como otros niños leen libros, buscando las señales, las microexpresiones, los pequeños indicadores que te dicen si la persona que tienes delante es segura o no, amable o no, alguien que ayudará o alguien que lo empeorará. Miró a su madre, luego caminó hacia María y la abrazó por la cintura, no de forma dramática, no con la necesidad teatral de consuelo de un niño, tranquilamente, con firmeza, como se sujeta a algo que temes que se caiga si lo sueltas. Y María se desmoronó, no de forma dramática, no con sollozos o lamentos, sino de la forma en que un muro se desmorona cuando se le quita el último soporte. Se hundió de rodillas y abrazó a su hija, y el único sonido fue el tipo de llanto que no hace ruido,
El tipo que vive en los hombros y el pecho y la forma en que la respiración llega en pequeños sorbos temblorosos. El tipo que ha estado en silencio durante tanto tiempo que no recuerda cómo ser ruidoso. Luces rojas y azules llenaron las ventanas. Las sirenas se detuvieron. Y en el repentino silencio, lo único que pude oír fueron dos personas respirando juntas. Los agentes fueron profesionales. Dos de ellos, un hombre y una mujer, ambos lo suficientemente jóvenes como para seguir siendo cuidadosos, ambos lo suficientemente mayores como para haber visto esto antes. Separaron la escena como te enseña el entrenamiento. Uno con María en la cocina, uno conmigo en el salón. Un tercer agente que llegó minutos después en un coche patrulla aparte, comprobó a Ana. La niña fue llevada al apartamento de una vecina, una anciana llamada señora Pérez, al parecer, que abrió su puerta a las 2 de la madrugada sin hacer una sola pregunta, lo que me dijo que no era la primera vez que oía ruido del portal B. Di mi declaración en el salón. Me senté en el sofá de José, todavía caliente por el cuerpo de José, y fui cuidadoso, medido. Di mi nombre real. Describí la llamada telefónica, el código, el viaje, la interacción en la puerta. Describí el empujón. Describí mi respuesta. No editorialicé. No especulé sobre lo que había sucedido antes de que yo llegara. No ofrecí teorías o contexto o la historia privada que me conectaba con esta casa. Di hechos, como un buen testigo da hechos, secuencialmente, sin emoción, en un lenguaje que se sostendría en papel. Cuando me preguntaron sobre el contacto físico, fui preciso. Él inició el contacto, me empujó con ambas manos al pecho. Yo respondí con 2 golpes. Uno con el puño cerrado al cuerpo, dirigido al plexo solar. Un contacto con la mano abierta al lado de la cabeza. Ambos defensivos, ambos proporcionales. No volví a golpearle. Luego huyó por la ventana del dormitorio trasero. No lo perseguí. El agente, un hombre alto llamado agente García según su placa, lo escribió sin expresión. Pude verlo procesando. Un hombre con un apellido inusual y una calma que ya había visto antes en cierto tipo de personas en una escena de violencia doméstica en plena noche. El entrenamiento de la gente le estaría diciendo que desconfiara. Su informe anotaría los detalles, pero la llamada al 112 estaba registrada. Marca de tiempo, grabación, dirección, la cronología encajaría y las pruebas en el apartamento, los cristales rotos y los moratones en la cara de María, la barra en la puerta corredera, la niña escondida en un baño con un teléfono, contarían una historia más fuerte que cualquier sospecha sobre mi historial. Yo no era la historia. El apartamento era la historia. Años después, o quizás fue al día siguiente, María me explicaría lo que sintió en ese instante, en la cocina. Me contaría cómo su propia voz, mientras hablaba con la oficial Fenwick, le sonaba extraña, como si no le perteneciera. Estaba condicionada a minimizarlo todo. No fue nada de verdad. Él a veces se pone nervioso, ¿sabe? Mucho estrés por el trabajo, las facturas, y yo dije algo que no debería haber dicho. Y él solo no fue para tanto. La oficial, una mujer de apellido Fenwick, escuchaba. No interrumpió, no discutió, no dijo: «Señora, puedo ver que su ojo se está cerrando por la hinchazón». Ella escribía, porque la oficial Fenwick había sido entrenada. Su entrenamiento le había enseñado que interrumpir la minimización de una víctima de violencia doméstica es contraproducente. Dejas que hablen, anotas lo que dicen, y luego documentas lo que ves, lo que casi siempre contradirá lo que han dicho. La voz de María era la voz de una mujer que se había contado esta historia a sí misma tantas veces que casi la creía.
Una voz que había sido entrenada durante meses o años para traducir la violencia en malentendidos, el abuso en estrés, los cristales rotos en un accidente, un puño cerrado en solo me empujó un poco. Una voz que había aprendido a encoger lo sucedido hasta que pudiera caber en una versión de la realidad donde todo estaba básicamente bien y nadie necesitaba preocuparse. Y por favor, no conviertan esto en algo que no es. Él no quería hacerlo. Y entonces Ana habló, parada en el umbral de la cocina, el mismo umbral donde María había estado minutos antes, pegada al marco. Pero donde María se había hecho pequeña, Ana se paró en el centro, no desafiante, no heroica, simplemente allí, presente, ocupando el espacio que su cuerpo ocupaba, ni más ni menos. Él la empujó. 3 palabras dichas en voz baja, pero clara, no fuerte, no enojada, no temblorosa por la emoción, simplemente clara. Como una campana es clara, como la verdad es clara cuando no tiene razón para esconderse. No desafiante, eso implicaría ira. Y la ira no era lo que había en la voz de Ana. No valiente, eso implicaría que estaba superando el miedo. Y lo que ella estaba haciendo era más simple y triste que superar el miedo. Estaba afirmando un hecho que había presenciado muchas veces. Un hecho que le era tan familiar que no requería acompañamiento emocional, ni acumulación dramática, ni preparación antes del lanzamiento. Simplemente era verdad, como la lluvia es verdad, como la gravedad es verdad. Él la empujó. El rostro de María se puso blanco. La sangre se drenó tan rápido que fue casi visible una retirada física. La respuesta del cuerpo a la exposición repentina de algo que se suponía que debía permanecer oculto. Ana, él la empujó contra la pared. Luego cogió el plato y lo tiró. Lo hace a menudo. La cocina quedó en silencio. El tipo específico de silencio que ocurre cuando se ha dicho algo que no se puede desdecir. El bolígrafo de la agente se detuvo. La boca de María se abrió, luego se cerró. Y en el espacio entre esa apertura y ese cierre, en la pequeña e infinita brecha entre querer hablar y no tener nada más que decir, algo cambió. Porque contradecir a tu hija cuando dice la verdad es otro tipo de violencia. Y María, en ese momento, parada en su cocina a las 2 de la madrugada, con un ojo hinchado, cristales rotos en el suelo y una oficial de policía con un bolígrafo. Y su hija de 8 años parada en el umbral con la devastadora claridad de una niña que ha visto demasiado. María había terminado con la violencia, con toda ella, de todo tipo. Cerró los ojos, asintió. La oficial Fenwick comprobó el sistema. Tardó menos de 5 minutos. 2 llamadas previas a esa dirección, ambas codificadas como disturbio doméstico. Ambas veces los agentes habían respondido. Ambas veces María se había negado a presentar cargos. Ambas veces los agentes que respondieron habían anotado en sus informes signos visibles de altercado físico, enrojecimiento en la cara, una marca en el brazo, desorden en la casa, pero ninguna víctima cooperante, ninguna declaración, ningún cargo presentado. Los informes existían en el sistema como fósiles, evidencia de algo que había sucedido, preservada pero inerte, un patrón. No dramático, no escalando de una manera que acaparara titulares o activara alarmas automáticas. Simplemente la lenta y agotadora repetición de un hogar donde las cosas se rompían regularmente y se limpiaban antes de la mañana, donde la policía venía y se iba, y la puerta se cerraba detrás de ellos cada vez, y el silencio regresaba y el ciclo continuaba. La oficial lo anotó en su informe.
Fotografió el ojo de María, ahora completamente hinchado, la piel a su alrededor tensándose y oscureciéndose con la lenta inevitabilidad de un moretón, encontrando su color final. Fotografió los moratones en su antebrazo, la marca de agarre, las 5 impresiones con forma de dedo en un color morado que aún no había florecido completamente. Fotografió los cristales rotos en el suelo de la cocina. Fotografió la barra en la puerta corredera. Fotografió una abolladura en el pladur que María dijo que siempre había estado allí y que la oficial documentó sin comentarios. Cada fotografía era una frase en un argumento legal que comenzaba a construirse. Cada imagen era un ladrillo en un muro de pruebas que, en los días siguientes, se convertiría en algo que José no podría explicar, ni disculpar, ni encantar para que desapareciera. María se sentó en la mesa de su cocina y respondió preguntas sobre su propia vida, como si estuviera leyendo el expediente de otra persona. Había una frialdad en su voz ahora, no la frialdad de minimizar, no la cuidadosa construcción de una narrativa falsa, una frialdad diferente, la frialdad de alguien que acaba de darse cuenta de que lo que ha estado escondiendo, lo que ha estado gastando una enorme energía en mantener en privado, en manejar, en contener, ahora es visible, está escrito, fotografiado, archivado. Ya no era privado. Y en algún lugar en el extraño y terrible espacio entre la vergüenza y el alivio, un espacio que solo las personas que han pasado por esto entienden, un espacio donde la exposición se siente como un fracaso y una libertad al mismo tiempo, ella soltó un aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Las siguientes 72 horas se movieron al ritmo particular de la burocracia, lento cuando lo necesitabas, rápido y despiadado una vez que empezaba, y exasperantemente indiferente a la urgencia humana que había debajo. Yo no me quedé en el apartamento. Me fui una vez que los agentes tuvieron todo lo que necesitaban, una vez que las declaraciones fueron dadas y las fotografías tomadas, una vez que el proceso se puso en marcha y mi presencia había pasado de necesaria a complicada. No abracé a María, no hice promesas, no dije, todo estará bien, ni yo me encargaré de todo, ni ninguna de las otras frases que la gente bien intencionada dice en crisis y que significan menos que el silencio que reemplazan. Le dije 3 palabras antes de irme. Haré llamadas. Ella entendió. Había trabajado para mí el tiempo suficiente para saber que cuando Carlos decía que haría llamadas, no significaba que descolgaría un teléfono y tendría una conversación casual. Significaba que se pondría en marcha una maquinaria. Maquinaria silenciosa, maquinaria legal. El tipo de maquinaria que no hace ruido, pero produce resultados. Ella asintió. Me fui. El viaje a casa fue silencioso, sin radio, sin llamadas telefónicas, solo la carretera y la oscuridad previa al amanecer y el agotamiento particular que no proviene del esfuerzo físico, sino de la contención emocional, de mantener todo dentro de un espacio controlado durante horas. Y luego, cuando termina, sentir que las paredes de ese espacio empiezan a ceder. A las 9 de la mañana, yo ya había contratado a una abogada de derecho de familia, la doctora Claudia Reyes. No era de mi gente, no era alguien de mi mundo, no una arregladora o un nombre conectado o alguien que me debiera algo. Una especialista legítima en violencia doméstica, con 17 años de experiencia en los tribunales españoles, una reputación de meticulosidad que rozaba lo obsesivo, y una lista de clientes que incluía a mujeres de todos los estratos económicos y de todo tipo de situaciones. La encontré a través de una referencia de una organización sin fines de lucro que había financiado discretamente durante años. Una de esas pequeñas e invisibles organizaciones benéficas
que no ponen nombres de donantes en los edificios, pero sí ponen órdenes de alejamiento a los maltratadores. Pagué el anticipo yo mismo, una cantidad considerable. No pedí recibos, no pedí que me mantuvieran informado. Le conté a Claudia todo lo que necesitaba saber. La historia, el código, la llamada telefónica, la escena en el apartamento. Y luego le dije lo más importante. Mantén mi nombre fuera de la documentación tanto como sea posible. Mi implicación complica las cosas. El caso debe sostenerse por sus propias pruebas. Claudia entendió. Llevaba suficiente tiempo haciendo esto para saber que un caso con un testigo controvertido puede volverse sobre el testigo en lugar de sobre la víctima, y que los abogados defensores son muy buenos para encontrar distracciones. Presentó una orden de protección de emergencia antes del mediodía y la solicitud documentó los eventos de la noche anterior. La llamada al 112 y su marca de tiempo, el informe de la gente que respondió, las fotografías de las lesiones de María, la declaración de la niña tomada en presencia de un defensor de niños capacitado y los 2 informes de altercado previos ya en el sistema para la misma dirección. Una orden de protección de la emergencia es una orden civil emitida por un juez cuando existe un peligro inmediato de abuso familiar. Puede concederse ex parte, es decir, sin la presencia del abusador, sin su conocimiento, sin su oportunidad de discutir, explicar o minimizar. Entra en vigor inmediatamente después de la firma y notificación. Ordena al demandado que no tenga contacto con las personas protegidas, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin mensajes a través de terceros. Le ordena que desaloje la residencia compartida inmediatamente y que se mantenga al menos a 150 metros del hogar, lugar de trabajo y escuela de la niña del demandante. El juez revisó la solicitud, leyó el informe policial, miró las fotografías y la firmó esa misma tarde. No fue dramático. No hubo una escena en la sala del tribunal, ni mazo, ni confrontación a través de un banco de madera. Fue papeleo. Una firma en un formulario, un sello, un número de caso introducido en una base de datos. Pero el papeleo, yo lo sabía, era la infraestructura de las consecuencias. El papeleo era lo que convertía una mala noche en un registro legal. El papeleo era lo que seguía a un hombre a través de fronteras, a través de nuevas relaciones, a través de nuevos apartamentos donde a nuevas mujeres se les diría que había cambiado. El papeleo era lo que hacía que la próxima vez fuera diferente de la última vez. Todo porque la próxima vez habría un archivo. Mientras tanto, María fue al hospital. No porque quisiera, quería dormir. Quería cerrar las cortinas y echarse las mantas por encima de la cabeza y fingir que la noche anterior había sido un sueño y que cuando despertara todo sería como antes. No perfecto, exactamente, pero familiar, manejable. La cantidad conocida de sufrimiento que había aprendido a navegar. Pero Claudia le dijo que era necesario, no opcional, necesario. Porque un informe médico no se trata solo de curación, se trata de documentación. Cada moretón que se fotografía bajo iluminación clínica y es descrito por un médico en lenguaje médico, pasa a formar parte de un registro. Cada lesión que se cataloga con precisión anatómica se vuelve más difícil de negar, más difícil de explicar y más difícil de reformular como se cayó o es torpe o se le hacen moretones con facilidad. María se sentó en una bata de hospital bajo luces fluorescentes mientras una médica la examinaba. La médica era una mujer llamada doctora Trinidad Montero y tenía una dulzura más profesional que personal. La dulzura de alguien que ha visto este tipo de lesiones cientos de veces y ha aprendido a ser amable sin ser blanda,
minuciosa sin ser invasiva. Contusión orbital izquierda, edema periorbital y equimosis. Contusiones en el antebrazo izquierdo. 4 puntos de presión distintos consistentes con fuerza de agarre aplicada por una mano. Leve contusión en el hombro derecho, aspecto posterior, consistente con impacto contra una superficie plana, consistente con haber sido empujada contra una pared. La doctora Montero lo anotó todo y tomó fotografías con una cámara clínica, una cámara diferente a la de la oficial, produciendo fotografías diferentes que servirían a un propósito diferente en una parte diferente del sistema legal. Le preguntó a María suavemente si había habido otros incidentes. María dijo que sí. La médica preguntó cuántos. María dijo que había perdido la cuenta. Esa respuesta también entró en el informe. 4 palabras. He perdido la cuenta. Eso tenía más peso diagnóstico que cualquier descripción individual de una lesión. Porque cuando un paciente ha perdido la cuenta de cuántas veces ha sido herido por la persona con la que vive, el problema no es un incidente. El problema es una condición, y las condiciones requieren intervención. No visité el hospital, no visité el apartamento de María. No envié flores ni comida, ni ninguno de los gestos que habrían sido naturales y amables, y también en el contexto de un caso legal pendiente, potencialmente problemáticos. Me mantuve al margen. Entendí, con la claridad de un hombre que ha pasado su vida entendiendo sistemas, que mi presencia, mi nombre, mi reputación podían complicar las cosas de maneras que finalmente dañarían a María en lugar de ayudarla. Un abogado defensor podría argumentar coacción. Un juez podría cuestionar los motivos. La conexión entre una figura delictiva acusada y una víctima de violencia doméstica podría convertirse en la historia, y la historia real, una mujer golpeada en su propia cocina, una niña escondida en un baño, un hombre con un patrón, quedaría enterrada bajo la narrativa más interesante. Así que hice llamadas telefónicas. Me aseguré de que Claudia tuviera todo lo que necesitaba. Confirmé a través de canales cuidadosos e indirectos que la orden de protección había sido notificada correctamente, que no había sido archivada y olvidada, no había sido procesada y perdida, no había caído en el particular vacío burocrático donde los documentos urgentes a veces van cuando el sistema está sobrecargado y con poco personal. Y hice una cosa más. Le pedí a Claudia que hiciera una verificación de antecedentes completas sobre José. Los resultados llegaron al día siguiente. 2 quejas prehechas en otra provincia, presentadas por una mujer diferente, con otra dirección, otro nombre, el mismo patrón. Un cargo de agresión en 4º grado, el cargo de agresión de menor nivel, el que cubre empujones, forcejeos, contacto físico no letal que no resulta en hospitalización. Desestimado cuando la demandante retiró su declaración. Una violación de una orden de paz, el equivalente a una orden de protección, que resultó en una multa de 200 euros, sin cárcel, sin libertad condicional, sin terapia obligatoria, 200 euros y una mirada severa de un juez. Y luego José se había mudado a Extremadura y había empezado de nuevo. Empezado de nuevo. Las mismas palabras que María había usado hace 4 años. Leí el informe en mi oficina. Lo dejé sobre mi escritorio. Miré por la ventana durante un buen rato. Al horizonte no le importaba. A la ciudad no le importaba. Al sistema que había permitido que José se librara de un patrón de abuso con una multa de 200 euros no le importaba. José no era un monstruo. Era algo peor. Era un patrón.
Un patrón que se movía de provincia a provincia, de mujer a mujer, dejando el mismo daño en diferentes códigos postales, protegido por el simple hecho burocrático de que las provincias no se comunican entre sí tan bien como deberían, que los registros no siguen automáticamente a las personas a través de las fronteras, que las lagunas en el sistema son lo suficientemente amplias como para que un hombre con ropa limpia y una actitud cooperativa se escurra una y otra vez hasta ahora. Porque esta vez había el testimonio de una niña, claro, consistente, devastador en su calma. Esta vez había un registro del 112 de un tercero, con marca de tiempo y grabado. Esta vez había quejas previas de otra provincia, documentadas y localizables. Esta vez había un informe médico con fotografías y lenguaje clínico. Y esta vez Claudia Reyes se iba a asegurar de que cada papel llegara a donde tenía que llegar y de que nada se perdiera. El colapso silencioso de María ocurrió esa tarde, no en el hospital, no frente a la policía, no en presencia de ningún profesional cuyo trabajo fuera ayudarla. En su cocina, sola. Después de que Ana se hubiera dormido en su propia cama, lo cual ya era un pequeño milagro. Porque durante los últimos meses, Ana había estado durmiendo con una oreja pegada a la pared, escuchando. María se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había comido frente a José, la misma mesa donde él le dijo que estaba exagerando, donde le dijo que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado emocional, donde se sentaba después de cada incidente con las manos alrededor de una taza de café y su voz envuelta en una sensatez tan espesa y convincente que ella se había preguntado, genuinamente preguntado, si él tenía razón, si ella era el problema, si la hinchazón en su cara y el moratón en su brazo y la grieta en el pladur eran de alguna manera productos de su imaginación, su sensibilidad, su incapacidad para manejar el estrés normal de una relación. Él había sido tan bueno en eso, tan practicado. Las disculpas que venían con flores, la ternura que duraba exactamente lo suficiente para que los moratones se desvanecieran, los periodos de 3 semanas de normalidad, incluso de amabilidad, que la hacían pensar, quizás esta vez, quizás realmente ha cambiado, quizás la última vez fue la última vez. Ella no lo había imaginado. El informe del hospital decía que no lo había imaginado. Las fotografías de la policía decían que no lo había imaginado. Las 2 llamadas previas por disturbios decían que no lo había imaginado. La verificación de antecedentes de la otra provincia, con su cargo desestimado y su multa de 200 euros, y su mujer diferente en una ciudad diferente, decía que no lo había imaginado. La voz tranquila y ensayada de su hija diciendo, ¿vendes azúcar? A las 12:47 de la madrugada decía que no lo había imaginado. María apoyó la cabeza en la mesa de la cocina y lloró, no como había llorado durante los ataques, silenciosamente, hacia adentro, con el agua corriendo para cubrir el sonido. No el llanto controlado y ahogado de una mujer que ha aprendido que su dolor debe ser silencioso, porque el dolor ruidoso provoca más dolor. Esta vez lloró como se llora cuando se deja de fingir. Lloró con sacudidas, fea, a voz en cuello. Sus hombros se agitaban y su respiración llegaba en jadeos irregulares, y sus lágrimas formaron un pequeño círculo húmedo en la superficie de la mesa, y no se las secó. No abrió el grifo, no lo limpió, simplemente lloró, y fue la primera vez en años que lloraba sin esconderse. Y el llanto no era solo dolor, o miedo, o alivio, o ira. Era todas esas cosas a la vez, enredadas en un nudo que no podía separarse en sus componentes.
Era el llanto particular que llega cuando finalmente dejas de sostener algo y te das cuenta de lo pesado que era solo después de haberlo dejado. Pasaron 2 días. A José no se le había visto. No había regresado al apartamento. La orden de protección de emergencia notificada en su última dirección conocida y entregada a su empleador por un agente judicial dejaba claros los términos. Ni contacto, ni regreso, ni proximidad. No había llamado a María. No había enviado mensajes de texto. Durante 2 días hubo silencio. El tipo particular de silencio que no es la ausencia de amenaza, sino su reorganización. Como una tormenta es silenciosa en su ojo mientras las paredes de viento continúan girando. María durmió con las luces encendidas. Comprobó las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Mantuvo su teléfono cargado y visible y al alcance en todo momento, como un soldado mantiene un arma al alcance. Incluso en el campamento, incluso cuando la lucha, en teoría, ha terminado. Revisaba a Ana cada hora durante la noche, no porque pensara que José vendría, sino porque su cuerpo no sabía que no lo haría. Luego, al tercer día, a las 6:15 de la tarde, un vecino 2 puertas más abajo, un anciano llamado Don Luis, que había estado observando el aparcamiento desde su ventana, como suelen hacer los hombres mayores en los complejos de apartamentos, llamó al 112 para informar de un hombre golpeando la puerta del Portal B en la Avenida de los Olivos, 1847. Para cuando llegó la policía 8 minutos después, porque alguien había marcado la dirección en el sistema y el tiempo de respuesta para las direcciones marcadas es más rápido, José ya estaba dentro. No había derribado la puerta. No la había pateado ni forzado una ventana, ni se había arrastrado por el pestillo roto del dormitorio. María la había abierto. Había oído su voz, la voz suave, la voz razonable, la voz de «Cielo, solo déjame explicarte». Y ella había abierto la puerta. Porque eso es lo que hace el condicionamiento. Eso es lo que la gente que nunca ha estado en relaciones abusivas no entiende. Lo que les hace decir ¿por qué no se fue? O ¿por qué le dejó entrar? El condicionamiento no responde a la lógica, responde al patrón. Y el patrón profundamente arraigado de años en el sistema nervioso de María, decía que las consecuencias de no abrir la puerta eran peores que las consecuencias de abrirla. Que una puerta cerrada significaba una escalada. Que una puerta con llave significaba ira. Que la versión más segura de José era la que se sentía en control, y una puerta con llave le hacía sentir fuera de control. Así que la abrió. Estaba parado en el salón cuando llegaron los agentes. No estaba siendo violento. No estaba gritando, ni lanzando cosas, ni haciendo ninguna de las cosas visibles y procesables que habrían hecho que esto fuera sencillo. Estaba hablando, explicando, usando la voz que usaba cuando quería sonar razonable. La voz medida, casi suave, que decía, «Cielo, vamos a hablar de esto». La voz que enmarcaba el control como preocupación y la posesión como amor, y un hombre que aparece en violación de una orden judicial como un gesto romántico. Estaba diciendo que había cambiado. Estaba diciendo que todo era un malentendido. Estaba diciendo que el tipo que apareció esa noche, yo, aunque no sabía mi nombre, era la verdadera amenaza. Y no ves que un extraño peligroso vino a nuestra casa y me atacó, que la policía se equivocó, que si solo llamaras al abogado y retiraras la orden, podríamos resolver esto porque somos una familia y las familias resuelven las cosas. Estaba reescribiendo la historia allí mismo en el salón, con las manos abiertas y la voz suave, y sus ojos haciendo esa cosa que hacían. Esa cosa que, para alguien que no lo conocía mejor, se parecía a la sinceridad.
Estaba reconstruyendo la narrativa donde él era la víctima y todos los demás eran los villanos, donde el sistema lo estaba persiguiendo, donde la orden de protección era una injusticia, donde lo único razonable y amoroso que María podía hacer era hacer que todo desapareciera. Los agentes llamaron a la puerta. José abrió. Su rostro cambió, complaciente, cooperativo, el rostro de un hombre que no tiene nada que esconder y no puede entender por qué alguien pensaría lo contrario. Agentes, aquí no hay ningún problema, solo estoy hablando con mi novia, todo está bien. El agente era García de nuevo, el mismo agente de hacía 2 noches, lo cual era o coincidencia o el resultado de la alerta en la dirección, pidió ver la orden de protección. María la recuperó de la encimera de la cocina, donde la había mantenido visible, quizás como un talismán y quizás como un recordatorio de que esta vez se suponía que iba a ser diferente. García la leyó, miró a José. Señor, ¿es consciente de que hay una orden de protección de emergencia activa que le prohíbe estar en esta dirección o tener cualquier contacto con esta persona? Mire, eso es todo un malentendido. Ella es mi... Señor, ¿es consciente de la orden? El rostro de José cambió de nuevo. La máscara complaciente se deslizó. Lo que había debajo, lo que siempre había debajo. Debajo de la voz suave y las manos abiertas y el cielo, déjame explicarte, estaba el cálculo. Las rápidas matemáticas animales de un hombre acostumbrado a encontrar el ángulo, la ventaja, las palabras que harán que una situación le favorezca. Esto es ridículo. Ella me dejó entrar. Pregúntale a ella. Ella me dejó entrar. El agente no le preguntó porque no importaba. Una orden de protección no es un acuerdo mutuo. No es un contrato entre dos partes que pueda modificarse por consentimiento verbal. Es una orden judicial emitida por un magistrado y exigible por ley. La obligación del demandado de cumplir no depende del comportamiento del demandante. Incluso si María lo hubiera llamado ella misma, incluso si le hubiera enviado una invitación escrita grabada en papel dorado y entregada a mano por un mensajero, su presencia en ese apartamento, a menos de 150 metros de María o Ana, era una violación criminal de una orden judicial. La ley no negocia. Y esa noche la ley no se fue. Señor, dé la vuelta. Está bajo arresto por violación de una orden de protección de emergencia según el Código Penal de la Comunidad Autónoma X, artículo 16.1, 253.2. Las esposas se pusieron, no bruscamente, no suavemente. De forma procedimental, el clic metálico de una esposa cerrándose y luego la otra. El movimiento practicado de las manos tiradas hacia atrás y las muñecas alineadas y el metal encontrándose con la piel. El agente García leyó los cargos. Su voz era plana, profesional, recitando un lenguaje que ya había recitado antes y volvería a recitar. Un lenguaje que no significaba nada para él y todo para las personas en la habitación. El rostro de José sufrió una última transformación, del asombro a la furia y a algo que, por un segundo, pareció miedo. Miedo real. El miedo de un hombre que ha pasado años operando en un mundo donde él era lo más grande de la habitación y ahora se da cuenta de que la habitación se ha hecho mucho, mucho más grande. Miró a María una última vez. La mirada estaba destinada a hacer lo que sus miradas siempre habían hecho: retenerla, atarla, comunicar sin palabras el mensaje que había sido el fundamento de su relación. Me perteneces, esto es culpa tuya, pagarás por esto, esto es culpa tuya, ¿sabes? Tú lo hiciste. María estaba parada junto a la encimera de la cocina. Sus manos temblaban, el temblor era visible.
No lo estaba escondiendo. No apretaba los puños para detenerlo, ni presionaba las palmas contra los muslos, ni hacía ninguna de las pequeñas cosas practicadas que había hecho durante años para ocultar la evidencia de su propio miedo. Pero lo estaba mirando, no al suelo, a él. No respondió. No necesitaba hacerlo. No le debía palabras. Le había dado años de palabras, explicaciones, disculpas, adaptaciones. La interminable moneda verbal de una mujer que intentaba mantener la paz en una casa donde la paz era controlada por una persona y racionada como un recurso escaso. No más palabras. Sus ojos lo dijeron, no dramáticamente, no con una mirada cinematográfica o un parpadeo a cámara lenta o ninguna de las cosas que suceden en las historias para señalar una transformación. Sus ojos simplemente dijeron, te veo, veo lo que eres y no voy a apartar la mirada. Los agentes sacaron a José. La puerta se cerró, el apartamento quedó en silencio. Y ese silencio, el silencio de una habitación vacía después de que la persona que la llenaba de miedo ha sido retirada, fue lo más ruidoso que María había oído en su vida, más ruidoso que los portazos, más ruidoso que la voz alzada, más ruidoso que el sonido de un plato golpeando el pladur. Porque este silencio no era el silencio de alguien esperando. Este silencio era el silencio de algo que ha terminado. Y ella se quedó en su cocina durante un buen rato. Las luces estaban encendidas. La puerta estaba cerrada con llave. La puerta corredera tenía su barra. Pero por primera vez, la barra no se sentía como una jaula. Se sentía como una pared. Y ella estaba en el lado correcto. Las semanas que siguieron no fueron de película. No hubo un montaje, ni música grandiosa, ni una escena en la que María se mirara al espejo y viera una nueva mujer reflejada. La recuperación no funciona así. La recuperación funciona como la fisioterapia después de una fractura grave. Lenta, dolorosa, llena de recaídas, llena de días en los que parece que nada cambia, y días en los que un pequeño movimiento ordinario que antes dolía, de repente ya no lo hace. Y esa ausencia de dolor es tan sorprendente que te hace llorar. Claudia presentó una solicitud de orden de protección permanente. La audiencia se fijó para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, José permanecía en el Centro de Detención Provisional de Cáceres, incapaz de pagar la fianza. No porque la fianza fuera prohibitivamente alta, sino porque el juez de la comunidad autónoma, revisando su historial de quejas previas en otra provincia, el patrón de escalada, la violación de la orden de emergencia dentro de las 72 horas de su emisión, y el hecho de que había huido por una ventana la noche del incidente original, lo consideró un riesgo de fuga y una amenaza continua. Los antecedentes de la otra provincia, el cargo desestimado, la violación de la orden de paz, la multa de 200 euros, se convirtieron en la base de un caso más sólido. En la ley de violencia doméstica, el patrón importa enormemente. Un incidente puede ser explicado por un abogado defensor hábil. 2 incidentes en la misma provincia pueden minimizarse, contextualizarse, cada uno empaquetado como una relación volátil. Pero cuando una verificación de antecedentes revela el mismo comportamiento en una provincia diferente, con una mujer diferente, en un año diferente, la narrativa cambia. Pasa de fue una mala noche a así es él. Pasa de un incidente a un patrón de conducta. Y los patrones de conducta se procesan de manera diferente a los incidentes. El fiscal añadió cargos por agresión y lesiones de la noche del incidente original. Combinado con la violación de la orden de protección, José se enfrentaba a un delito grave. No por mi influencia, no por llamadas telefónicas hechas desde oficinas con sillones de cuero,
no porque alguien moviera hilos o aplicara presión o cobrara un favor, sino porque el sistema, cuando tiene suficiente documentación, suficientes informes policiales, suficientes historiales médicos, suficientes fotografías, suficientes declaraciones de testigos, suficientes antecedentes, hace lo que está diseñado para hacer, lenta, imperfectamente, con frustrantes retrasos y una burocracia exasperante. Pero lo hace. El sistema funcionó no porque fuera perfecto, sino porque la gente, la oficial Fenwick con su bolígrafo, el agente García con su informe, la doctora Montero con su cámara, Claudia con sus escritos, el viejo don Luis con su llamada al 112 desde la ventana, le dieron lo que necesitaba. María aceptó el apoyo del albergue, no el albergue en sí. Se quedó en su apartamento, que ahora era legalmente suyo bajo la orden de protección, pero recibió los servicios que la acompañaban. Una trabajadora social llamada Laura, que la visitaba cada 3 días. Un plan de seguridad que incluía un código para la vecina, la señora Pérez, y una bolsa preparada en el armario. Referencias para asistencia financiera, capacitación laboral, asistencia legal. Y comenzó terapia. No con entusiasmo, sino a regañadientes, como se empieza cualquier cosa que requiere mirar algo alrededor de lo cual has estado construyendo muros durante años. La terapeuta, una mujer llamada doctora Ray Batista, que sonaba como un nombre inventado pero no lo era, tenía una oficina con una iluminación suave y demasiadas plantas y una calidad de silencio que era, en sí misma, terapéutica. El silencio en la oficina de la doctora Batista no era el silencio de una casa donde alguien estaba enojado. Era el silencio de una habitación donde nada necesitaba ser escondido. En la primera sesión, María pasó 20 minutos disculpándose por llegar tarde, no lo estaba. Por quitarle tiempo a la terapeuta, ese era el trabajo de la terapeuta. Por no estar peor de lo que estaba, hay mujeres que lo pasan mucho peor que yo. Por llorar, no lo hizo, pero se disculpó preventivamente por si acaso. La doctora Batista escuchó todo. Luego dijo, las disculpas, eso es lo primero en lo que trabajaremos. Ana también empezó con terapia. Una psicóloga infantil, la doctora Alba Rivas, que se especializaba en niños expuestos a la violencia doméstica y que tenía una consulta llena de materiales de arte, bandejas de arena y juegos que eran, de maneras que los niños no se daban cuenta, herramientas de diagnóstico disfrazadas de juego. En su primera sesión, Ana dibujó un cuadro de su apartamento. Usó rotuladores, con cuidado, precisión, las líneas rectas, las habitaciones proporcionadas. Dibujó la cocina pequeña, dibujó el salón pequeño, dibujó su dormitorio pequeño, dibujó el baño muy grande, mucho más grande de lo que era en la vida real. Ocupaba casi la mitad de la página. Cuando la doctora le preguntó por qué el baño era tan grande, Ana miró el dibujo durante un buen rato y luego dijo, «¿Por qué es la habitación segura?» 4 palabras. Y en esas 4 palabras estaba toda la geografía de una infancia dedicada a mapear la seguridad, no en parques o parques infantiles o los espacios normales del mundo de un niño, sino dentro de su propia casa, donde el lugar más seguro era una habitación con azulejos, una cerradura y un teléfono escondido en un armario. En las semanas siguientes, el baño de sus dibujos se hizo más pequeño. Las otras habitaciones se hicieron más grandes. La cocina creció una mesa con flores. El salón creció una ventana por la que entraba la luz del sol. Su dormitorio creció una estantería. Dejó de susurrar, no de golpe. Gradualmente, como una persona que ha estado mucho tiempo bajo tierra, se adapta lentamente a la luz del sol. No de golpe, porque demasiada luz demasiado rápido es
su propio tipo de dolor, pero en incrementos, los ojos abriéndose, los hombros bajando y la voz encontrando su registro completo. Su maestra lo notó primero, una mujer tranquila llamada señorita Blanca, que llevaba 22 años enseñando tercer grado y que sabía, sin que se lo dijeran, cuáles de sus alumnos llevaban cosas al colegio que no cabían en las mochilas. Notó que Ana levantaba la mano en clase, que hablaba con otros niños a la hora de comer, que se había reído de verdad, la risa desinhibida y de todo el cuerpo de una niña que momentáneamente ha olvidado estar vigilante. Notó que Ana había dejado de sentarse de espaldas a la pared. Pequeñas cosas, cosas que nadie notaría a menos que supieran qué buscar. A menos que entendieran que un niño que se sienta de espaldas a la pared es un niño que necesita ver la puerta. Y un niño que deja de necesitar ver la puerta es un niño que está empezando a creer, lentamente, con cautela, como se cree algo que se ha querido que sea verdad durante mucho tiempo, que lo que entra por la puerta podría no hacerle daño. Cosas enormes. Yo no me demoré. Me puse en contacto con Claudia una vez, confirmé que el caso avanzaba como debía. Confirmé que las facturas, los honorarios legales, las facturas médicas, las sesiones de terapia, tanto para María como para Ana, estaban cubiertas y seguirían estándolo todo el tiempo que fuera necesario. No hice preguntas sobre los detalles, no hice peticiones, no pedí nada a cambio porque esto no era una transacción. Era una deuda, no la deuda de María conmigo, sino mi deuda con el mundo. Una deuda que hombres como yo llevamos sin nombrarla. Una deuda que se paga con la moneda silenciosa de asegurarse de que las personas que pasan por tu vida estén más seguras por haberte conocido. Luego me retiré, como siempre me había retirado. No por indiferencia, sino por la comprensión de que la ayuda, pasado cierto punto, se convierte en control si no tienes cuidado. Que la línea entre protección y posesión es más delgada de lo que la mayoría de la gente cree. Que lo mejor que un hombre poderoso puede hacer por una persona vulnerable es resolver el problema y luego marcharse, para que la recuperación de esa persona le pertenezca a ella y no a él. Yo no era un salvador. Yo era una llamada telefónica contestada a las 12:47 de la madrugada. Fui 2 golpes y un informe al 112 y un anticipo de abogado y luego me fui. Eso fue suficiente. María me llamó una vez, 3 semanas después de aquella noche. Era un martes por la tarde. La luz que entraba por la ventana de su cocina era dorada. Fue una llamada corta. Su voz era diferente, no más fuerte, exactamente, no transformada, no la voz de una mujer de película que ha emergido de la adversidad con perfecta claridad y un nuevo peinado. Estaba más presente, menos cargada de disculpas. La voz de alguien que empezaba a reaprender a ocupar espacio en una conversación sin anteponer cada frase con lo siento o no quiero molestarle o sé que está ocupado. Quería darle las gracias. No es necesario. Lo sé, pero quiero hacerlo. Gracias por no colgar. Hubo una larga pausa, la clase de pausa que contiene años de cosas no dichas, de una mujer que se va de una casa con las manos juntas y los ojos brillantes, de un código dado y nunca usado, de los 4 años de silencio que significaban estoy bien hasta que, de repente, dejaron de significarlo. Nunca cuelgo cuando oigo azúcar. María Río. Fue una risa pequeña, frágil, desacostumbrada, un poco áspera en los bordes, como suena una bisagra cuando abres una puerta que no se ha abierto en mucho tiempo. Pero era real, era suya, y fue, a su manera pequeña e imperfecta, uno de los sonidos más hermosos que había oído en mucho tiempo. María. Sí,
El código sigue funcionando. Siempre lo hará para ti y para Ana, pero espero, de verdad espero, que nunca lo necesites de nuevo. Yo también. Ella colgó, dejé el teléfono, y eso fue todo. No hubo una escena final dramática, ni un adiós prolongado, ni una última mirada a través de un aparcamiento o un asentimiento significativo, o ninguna de las cosas que hacen las historias para que los finales se sientan completos. Solo una llamada telefónica que termina cuando dos personas regresan a sus vidas separadas. Una conexión que existía no como una relación, sino como una red de seguridad, invisible, sustentadora, y mejor cuando nunca era necesaria. Esa noche, en un pequeño apartamento de Extremadura, una niña llamada Ana se durmió en su propia cama. Las luces estaban apagadas. No porque alguien se las hubiera apagado. Ella misma lo había hecho. Había alargado la mano, como hacen los niños cuando la oscuridad deja de ser un enemigo, y había apagado la lámpara. Y la habitación se había quedado a oscuras, y la oscuridad estaba bien. No hubo portazos, ni pasos pesados en el pasillo, ni un televisor puesto demasiado alto para llenar un silencio que no debería necesitar llenarse, ni agua corriendo, ni código necesario, ni palabras susurradas por un teléfono pegado a una cara pegada al suelo del baño. Solo silencio, el tipo seguro, y el tipo que no tiembla en los bordes, el tipo que no escucha pasos, el tipo que no contiene miedo, el tipo de silencio que suena, si escuchas atentamente, como un niño respirando, solo respirando, lenta y fácilmente. El ritmo simple y ordinario de un cuerpo que ha decidido, por primera vez en mucho tiempo, que está lo suficientemente seguro como para dormir. Y fuera de la ventana, la noche de Extremadura era fría y oscura y ordinaria, y la farola que se había roto seguía rota, y el aparcamiento estaba vacío, y el mundo seguía haciendo lo que hace el mundo, girando indiferente, continuando. Pero dentro de ese apartamento, en esa habitación, en esa cama, bajo una manta cubierta de pequeñas estrellas, una niña llamada Ana dormía, y en su sueño, y no soñó con baños, ni códigos, ni palabras susurradas, ni con el sonido de una puerta cerrándose tan fuerte como para que las paredes lo recordaran. Soñó con otra cosa, algo ordinario, algo seguro. No estoy seguro si todo esto es un final o solo un nuevo comienzo. Probablemente ambas cosas. ¿Y así no es la vida de todos al final? Nada es tan claro como nos gustaría, ni tan ordenado, pero es real, y supongo que eso es lo que cuenta.